En primer lugar, a nuestra Aida Schumacher de Carlucci, voy a leer un brevísimo fragmento de su vasto currículum, si no estaríamos un rato largo, ¿no? La doctora Aida Schumacher de Carlucci es ex jueza de la Suprema Corte de la provincia de Mendoza, es doctora en Derecho por la Universidad de Mendoza y doctora honoris causa por diferentes universidades de Argentina y del exterior también. Profesora de diferentes materias de Derecho Público y Privado en cursos de grado y posgrado de las universidades argentinas y extranjeras. Dictó más de 1000 conferencias y charlas en actividades académicas realizadas en diferentes países del mundo. Autora de cientos de artículos de doctrina y libros sobre temas de derecho público y privado. Integrante de la comisión redactora del anteproyecto de reforma y unificación de los códigos civil y comercial de la Nación. Entre otros múltiples reconocimientos, la doctora Schumacher de Carlucci en 2016 recibió el premio Konex de Brillante como la más destacada personalidad en humanidades de la última década en la Argentina. Una minucia, ¿no? Bueno, muy bien. Hecha esta brevísima síntesis del currículo de la doctora Aida, damos la palabra. Hola, hoy me van a ver hasta en la sopa, decimos nosotros. Bueno, esta conferencia la tenía que dictar en realidad Marisa Herrera, no yo, pero lamentablemente no ha podido venir, igual que el profesor Mustafa Mekki, que nos faltó en el panel anterior y por eso no tuvimos la visión francesa en materia de responsabilidad. Pero bueno, ellos también están muy tristes por no haber podido acompañarnos, pero ya sabemos, no todo puede salir como uno quiere, ¿sí? Bueno, de modo que yo también tengo una visión diferente a la de Marisa sobre esto del derecho de las familias de la cuestión de género, pero yo no soy la voz de ella, soy la voz mía, así que lo que van a escuchar hoy es lo que yo pienso, no lo que piensa Marisa Herrera. ¿Sí? Muy bien. Este grande del pensamiento mundial, Albert Einstein, decía que es más fácil quebrar un átomo que extirpar un prejuicio de la mente humana. Y si quieres dominar a un niño, dale un juguete, pero si quieres dominar a un adulto, dale un prejuicio. Creo que esto es lo que ha pasado con muchísimos problemas relativos al derecho y especialmente las mujeres, como voy a intentar mostrar en estos preciosos 30 minutos o 20, no sé cuántos, que nos han dado, ¿sí? 30 minutos, muy bien. Perfecto. Bueno, esta frase se dice de muchas cuestiones, de los niños, de las mujeres, de las personas con discapacidad. Es la misma frase que se va repitiendo. Aquí se dice que si se quiere conocer el nivel de desarrollo y de evolución de un país, pregúntese cuál es la condición de la mujer. Y creo que aplicado a la mujer también tiene muchísima razón esta frase. Y Virginia Woolf, aquella gran feminista, escritora, decía que cuando un tema se presta a controversia y cualquier cuestión relativa a los sexos es de este tipo, uno no puede esperar decir la verdad. Solo puede explicar cómo llegó a profesar tal o cual opinión. Y es lo que yo voy a intentar hacer esta tarde. Es decir, no digo que lo que digo es la verdad, sino prácticamente cómo he llegado desde lo jurídico a decir lo que digo. Voy a tratar de hacerlo, como hice esta mañana, explicándolo a través de la jurisprudencia, aunque esto tiene una gran dificultad porque la diversidad de casos que existen en esta materia es muy grande. Ciertamente sigue siendo hoy una verdad, aquello que se dijo hace mucho tiempo, que aunque existen más de 20 tratados internacionales dedicados específicamente a los derechos de las mujeres y a cuestiones relacionadas con la discriminación por razón del género, en pocas áreas existe una brecha tan grande entre los criterios internacionales de protección y su efectiva aplicación y vigencia. Y no obstante que en estos últimos años, especialmente los grupos de mujeres, que como seguramente son todas las que están esta tarde aquí, pertenecemos a grupos, no digo privilegiados, pero grupos de una sociedad que ha tenido acceso a la educación,
que no ha tenido hambre, etcétera, etcétera. Bueno, a lo mejor nosotras no nos damos cuenta de esto y efectivamente en estos últimos años nosotras hemos tenido muchos avances. Pero quedan muchísimas mujeres como estas que se veían en el video que hemos estado pasando en el break y espero que la mayoría de ustedes haya podido verlo. Por eso siempre he creído con este gran juez que tuvo la Corte Interamericana, me refiero al mexicano Sergio García Ramírez, que la proclamación de derechos sin la provisión de garantías para hacerlos valer queda en un vacío. Se convierte en una formulación estéril que siembra expectativas y produce frustraciones. Por ello, es preciso establecer las garantías que permitan reclamar el reconocimiento de esos derechos y recuperarlos cuando han sido desconocidos o restablecerlos si fueron vulnerados y ponerlos en práctica cuando su ejercicio verdaderamente tropieza con obstáculos que son tan indebidos. Bueno, en esto lo primero que quiero señalar es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido algo en lo que quizás nunca hemos pensado, pero que la familia, que es el tema de nuestro panel hoy, ha sido el instrumento más grande para las desigualdades en perjuicio de la mujer. Es una cosa bastante extraña, pero si nos ponemos a ver la normativa, es dentro de la familia donde la mujer ha ido perdiendo o fue perdiendo y ahora afortunadamente los ha recuperado todos los derechos. Dice la Corte Interamericana en esta opinión consultiva del 2017, que es de lectura prácticamente obligatoria, que la existencia de la familia obviamente no estaba al margen del desarrollo de las sociedades. Su conceptualización ha variado, ha evolucionado conforme los tiempos. Por ejemplo, hasta hace algunas décadas todavía se consideraba legítimo distinguir entre hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, pero lo más importante es que es en esas sociedades indico en los que hasta hace muy poco tiempo era en la familia donde la mujer era más discriminada. La Corte pone estos ejemplos. En Guatemala, hasta el año 1998, se encontraban vigentes aquellas normas que disponían que una mujer casada solo podía ejercer una profesión o tener un empleo cuando no perjudicase sus funciones de madre y ama de casa. Y esto fue hasta el año 98, no fue el medioevo. ¿Sí? Además, en ese mismo país, en el artículo 110, se refería a la responsabilidad dentro del matrimonio, confiriéndole a la esposa el derecho y la obligación especial de cuidar los hijos menores del hogar. O sea que el hombre parece que no tiene ningún rol en el cuidado de los hijos, era la mujer. En Paraguay, hasta el año 1992, también hicieron otros artículos del Código Civil. Acuérdense que ellos nos habían copiado a nosotros. O sea, nuestro código, el Código del Paraguay, al principio era el Código de Vélez, ¿sí? ¿Y qué decía ese código? Hasta el año 92 será necesaria la conformidad de ambos cónyuges para que la mujer pueda realizar válidamente los actos siguientes. Más vale de ambos cónyuges, para que la mujer, porque a mí no me van a obligar a hacer. Entonces, de ambos cónyuges, querían ocultar esto, que lo que era necesario era el consentimiento del marido, ¿sí? Entonces, ¿para qué? También en el Código Paraguayo, para ejercer profesión, industria, comercio, por cuenta propia, trabajo fuera del hogar. Y después también, en todos los supuestos en los que se exige el acuerdo del marido, si este lo negara o no pudiera prestarlo, podrá la mujer requerir al juez la autorización, quien la concederá, ojo, cuando la petición respondiera a las necesidades e intereses del hogar, no lo que la mujer quisiera o no quisiera hacer. Pero no nos olvidamos de lo que pasaba en los países amigos nuestros, porque también en el Código de Vélez, siguiendo lo que era, o sea, no vamos a hablar mal de Vélez, estamos diciendo que Vélez recogía lo que era la tradición de su época, decía, son incapaces respecto de ciertos actos o del modo de ejercerlo, o sea, aquellos incapaces relativos de hecho. Inciso segundo, las mujeres casadas, después de estos llamados menores adultos. El domicilio legal, recordemos, la mujer tenía como domicilio legal el domicilio del marido, con excepción de aquella que como obrera doméstica habitaba otra casa diferente a la del marido, ¿sí?
La mujer casada tiene el domicilio de su marido, aun cuando se halle en otro lugar con licencia suya, o sea, con la autorización, ¿sí?, del marido. Todas estas cosas, discúlpenme, pero nosotros que nos dedicamos al derecho, estas cosas, estas desigualdades de las que hoy nos reímos, estaban en la ley, señores. No eran cosas que la sociedad nos discriminaba. La ley decía todo eso. Y hoy hemos luchado precisamente para que esa ley no tenga esas discriminaciones. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense, seguían las prohibiciones de Vélez. Las mujeres no podemos ser tutoras. Las mujeres, con excepción de la abuela, pero ojo, si se conservase viuda, porque si se volvía a casar, tampoco podía ser tutora. Esta cosa nosotros nos hemos olvidado, pero insisto, estaban en la ley. ¿Y por qué estaban en la ley? Y estaban en la ley porque la ley recogía los estereotipos sociales. Y realmente la Corte Interamericana se encarga de señalar cuánto estos estereotipos son causa y tienen efectos muy negativos. Por ejemplo, cuando tenemos que investigar derechos humanos, entre ellos, el principal, la violencia contra la mujer. Entonces, ¿cómo son estos estereotipos los que por un lado son la causa de la violencia? Y por otro lado, cuando se producen, no los investigamos bien porque nos seguimos manejando con esos estereotipos. Por ejemplo, en el caso Ramírez Escobar y otros contra Guatemala, dice la Corte, los estereotipos de género se refieren a una preconcepción de atributos, conductas o características poseídas o papeles que solo deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, cuya creación y uso es particularmente grave cuando se reflejan implícita o explícitamente en políticas y prácticas, particularmente, y esto va destinado a nosotros los jueces y a las otras autoridades que trabajan con estos temas, particularmente en el razonamiento, pero también en el lenguaje que estamos utilizando. Por ejemplo, fíjense en este caso, Ramírez Escobar, que es un caso de adopción internacional, cuando a esta mujer se la priva de estos dos niños que terminan siendo adoptados en los Estados Unidos, en diferentes estados, uno de cada lado del país, entre las razones que dan los jueces guatemaltecos de por qué la señora no puede seguir con sus hijos biológicos, es que no asume su rol maternal o el rol de madre. Pero nunca dijeron en qué consiste ese rol maternal, qué es eso del rol maternal. Pero se pone en una sentencia, ¿no es cierto? Justificando lo que para nosotros sería la declaración de situación de adoptabilidad, porque la señora no tiene aptitudes para cumplir su rol maternal. Anda a averiguar de qué se trata semejante rol maternal. Y en cambio del señor Gustavo Escobar Fajardo, que era el padre de los chicos, ni se ocuparon de citarlo siquiera. O sea, el padre no tiene ninguna intervención acá en esta cuestión. Entonces, lo que estamos diciendo cuando hablamos en contra de los estereotipos no es solamente en favor de que a la mujer no hay que manejarla por estereotipos, sino tampoco a los hombres hay que manejarlo por estereotipos. Y creen que los hombres no tienen ningún rol dentro de la familia y que esto le corresponde solamente a la mujer, porque así lo manda la naturaleza, ¿no? La naturaleza la que nos hace así. Incluso es muy interesante lo que dice la Corte Interamericana, porque en este caso Beni Franco contra también Guatemala, señala la Corte que hay algunos conceptos como dirigidos a la mujer, que a lo mejor si se los dirigimos al hombre no son tan tremendos, pero cuando se lo dirigimos a la mujer, sí. Fíjense, la policía, cuando detiene a esta mujer, que dice que tiene el perfil de una víctima que corresponde, la víctima, ¿no? La víctima de la violencia. Esa mujer que es víctima de la violencia, su perfil correspondía al de las pandillas, al de una prostituta, cuya muerte, por supuesto, no tenemos por qué investigar, que vamos a estar gastando plata en eso. Y
Fíjense también esta otra. Se encontraba en un lugar donde sostenía relaciones amorosas con sus amantes, siendo esta insaciable sexualmente. Estas cosas horrendas que a lo mejor son todavía más horrendas cuando se las referimos a las mujeres. La Corte también, en este caso, Vélez Pay y otro contra Guatemala, sostiene una cosa muy interesante, que el concepto de crimen pasional es parte de un estereotipo que justifica la violencia contra la mujer. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere? Fue un crimen pasional. Entonces, como fue un crimen pasional, lo que estoy haciendo es justificar la violencia y la Corte nos dice no usemos más estas expresiones, incluso estas expresiones. La verdad es que los estereotipos están especialmente aplicados tratándose de algo que sí nos distingue a hombres y mujeres, que es nuestra salud reproductiva, porque solamente las personas que tienen órganos sexuales reproductivos, que son órganos femeninos, pero que hoy sabemos que no vamos a decir solo mujeres, porque también las personas trans pueden tener estos órganos, pero se sienten masculinos o viceversa. Eso es lo que nos diferencia realmente. En la salud reproductiva, claro que tenemos diferencia. Y esos estereotipos son muy claros también cuando se refieren específicamente a la mujer. Fíjense, por ejemplo, en este caso contra Bolivia, muy interesante, de una mujer peruana que se ha trasladado a Bolivia, ¿sí? Y que le han hecho una ligadura de trompas sin pedirle autorización. Entonces, la Corte dice que en Bolivia, y de acuerdo con todas las testimoniales que ha recibido, la Corte visibiliza estereotipos de género frecuentemente aplicados a mujeres en el sector salud que generan efectos graves sobre la autonomía de las mujeres y su poder decisorio. Las mujeres son identificadas como seres vulnerables e incapaces de tomar decisiones confiables y consistentes, lo que conlleva que los profesionales de la salud nieguen la información necesaria para que las mujeres puedan dar su consentimiento informado. Este es un caso en el que los médicos se defendían diciendo que lo habían buscado al marido para que prestara el consentimiento a la ligadura, pero que no lo habían encontrado. Bueno, a la que hay que pedir el consentimiento para llegar a la trompa es a la mujer, no al marido. Bien. Entonces, de todas aquellas incapacidades de las que venimos hablando, hoy lo que exigimos son acciones positivas. Y ya lo dice nuestra Constitución, nuestra reforma constitucional del año 94, que le dice al legislador, pero que el gran Germán Vidal Campos decía que esto era una orden no solamente al legislador, sino a todo el Estado, a tomar acciones positivas en favor de 4 grupos que el constituyente presume que están discriminados por la sociedad. Esos 4 grupos para el constituyente, ya lo sabemos bien, son las personas menores de edad, los ancianos, las mujeres y las personas con discapacidad. Entonces, ahora no solamente pedimos igualdad, sino igualdad real. Y esa igualdad real la queremos a través de las acciones positivas. Vamos a ver entonces algunas sentencias donde se verifican esas acciones positivas que tenemos en favor de las mujeres, porque el tema que había elegido Marisa era la elección de género. Entonces, ¿cómo se utiliza la diferencia? La Corte Interamericana se ha pronunciado en todas las sentencias que le he puesto ahí y en muchas más sobre los problemas de la mujer. Especialmente son temas de violencia contra la mujer y muchos de ellos de violencias sobre mujeres que son indígenas, ¿sí? Y les acabo de mencionar. Entonces, un primer problema, la carga de la prueba. La carga de la prueba, ¿qué tiene que ver la carga de la prueba con las acciones positivas? Y tiene mucho que ver. Los grandes procesalistas italianos, ¿qué decían? Probar o sucumbir. Entonces, obviamente, quien tiene la carga de la prueba es muy importante para este tipo de cuestiones. Entonces, la pregunta que yo les he colocado ahí es si las mujeres mentimos siempre. ¿Y por qué pues esa palabra, si las mujeres mentimos siempre? Bueno, recordemos que el artículo 990 de nuestro código, el Código de Vélez, hasta la maravillosa ley que tuvimos de los derechos de la igualdad de la mujer, ¿sí? Que se la debemos a hombres como Alfredo Palacio, como Lisandro de la Torre, como toda esa gente que luchó por nosotras las mujeres, el Código de Vélez decía que no pueden ser testigos en los instrumentos públicos los menores de edad, los dementes, los ciegos, los que no tengan domicilio en
los instrumentos públicos? ¿Por qué? ¿Hay una presunción de ver que las mujeres mentimos y por eso no podemos ser testigos de los instrumentos? Quiero recordarles que cuando la primera mujer se recibió de escribana, de notaria en nuestro país, el colegio escribano no lo quería inscribir. No lo quería inscribir porque decía que si, de acuerdo con el 990, las mujeres no pueden ser testigos de los instrumentos públicos, no les pueden dar fe. Bueno, tuvimos que llegar a la Corte de la Nación y la Corte de la Nación en aquel tiempo utilizó un argumento que hoy nos parecería erróneo, porque dijo que como las sanciones, las prohibiciones son de interpretación restrictiva, las mujeres no pueden ser testigos de los instrumentos públicos, pero podían dar fe. Entonces, bueno, lo que quiso de esa manera fue solucionar el problema de la notaria, y nos parece bien que haya solucionado el problema de la notaria, pero lo que debió decir es inconstitucional el 990, eso es lo que debió decir. Bueno, esto hace muchos años. Pero ahora voy con el tema de la carga y la prueba tan importante. En esto me parece fantástica esta sentencia Valentina Rosendo Cantú. La nombro Valentina Rosendo Cantú, porque esta sentencia en todos lados, si ustedes la buscan, la van a encontrar como Rosendo Cantú. Y se cree que se trata de un hombre, y no, es Valentina. Y a la que estamos defendiendo es Valentina. ¿Quién era Valentina? Valentina era una mujer indígena. Al momento de los hechos, cuando es violada por 6 personas de la Fuerza de Seguridad de Guatemala, ella era menor de edad, vivía en una zona montañosa aislada, tuvo que caminar horas y horas para encontrar un médico que constatara las agresiones que tuvo, etcétera, etcétera. Bueno, para colmo de males no hablaba castellano. Cuando va a la policía, era el marido el que traducía lo que ella decía en su lengua originaria y contaba todas estas violaciones a través de su marido. Mayores no han podido ser mayores en las violaciones contra la dignidad de esta persona. Por supuesto empezaron a decir que no creían lo que ella decía y que no creían en lo que ella decía. Ojo, su propio pueblo era el primero que no creía, porque cuando una mujer es violada, en estos pueblos originarios se piensa que no se ha sabido defender. Así que ella necesitaba que la justicia de los otros le diera la razón, porque si no tampoco podía ni siquiera volver a su propio territorio. Bien, la Corte, no obstante que ella ha ido, pasado varios días a hacer la denuncia, dice que le va a creer, y que le va a creer precisamente por todas estas debilidades y vulnerabilidades que nosotros acabamos de mencionar. Precisamente por todas estas vulnerabilidades hay que creerle, no hay que dejarle de creer. Bien, entonces, lo primero que tenemos que decir es que el punto de partida no puede ser que la mujer miente. Y esto nosotros lo tenemos hoy con el famoso problema de la interrupción del embarazo. Recuerdan ustedes que en marzo de 2012, cuando la sentencia, cuando la Corte, cuando nuestra Corte dicta esta sentencia estupenda, que lamentablemente no se cumple en muchas de las provincias argentinas, ahí la Corte dice que basta que la mujer, cuando peticiona la interrupción del embarazo, señale alguna de las causales que están en el Código Penal como no tipificadas. Por supuesto, grave riesgo para la vida y la salud de la mujer, eso lo constatan los médicos. Pero que ha sido violada, entonces la Corte dice, no hay que pedirle a esta mujer ni que haga la denuncia penal, ni que pruebe que ha sido violada. Porque no tenemos por qué partir de la base de que miente. El punto de partida no puede ser la mujer miente. Y la Corte dice, si bien este tribunal advierte la posibilidad de la configuración de casos fabricados, considera que el riesgo derivado del irregular obrar de determinados individuos, que a estas alturas solo aparece como hipotético y podría resultar eventualmente un ilícito penal, no puede ser nunca la razón suficiente para imponer a las víctimas por delitos sexuales obstáculos que vulneren el goce efectivo de sus legítimos derechos o que se constituyan en riesgo para su salud. Esta sentencia creo que hay que ponerla en un cuadro, como lo hemos puesto siempre, esta sentencia del caso FARC,
que no solamente lo hemos puesto nosotros en un cuadro, sino que la Corte Interamericana de Derechos Humanos la viene citando y citando como ejemplo de lo que se debe hacer. Bien. Sí, claro que sí. Por eso también es para felicitar al foro patagónico acá. Muy bien. Bueno, entonces ahora me gustaría... ¿Cuánto me queda? No tengo privilegio. Creo que me quedan 5 minutos, me parece. Bueno, entonces, también me gustaría mencionar a la Corte en esto de la valoración de la prueba cuando la mujer esgrime legítima defensa. ¿Hay que creerle a la mujer o no hay que creerle? Bueno, acá también, si ustedes saben, no vamos a citar todos los casos, el grave problema que significan los femicidios en Argentina, los casos que tenemos. Entonces, bueno, no solamente la Corte, sino también tribunales inferiores han sostenido que debe rechazarse el preconcepto de que la víctima miente. Por eso, el hecho de que la mujer hubiese demorado en denunciar los hechos violentos no autoriza a atribuir a su relato el carácter de su fabricación. Entonces, ese no puede ser el punto de partida. La Corte, en esta sentencia tan reciente del 29 de octubre de este año, revocó una condena fundada en que la Cámara no le creía a la mujer. La Cámara no le había creído a la mujer su relato. Era un caso que la Corte, que la Cámara dice, no, acá lo que han habido son peleas recíprocas, siempre se han tenido peleas recíprocas, y bueno, en una de esas a esta mujer se le fue la mano aquí, y lo lesionó al señor. Entonces la condena a la mujer. Y la Corte, siguiendo un excelente dictamen de la Procuración, revoca el fallo del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, diciéndole que toda la prueba que se ha incorporado al expediente muestra que el juez debe inclinarse por la versión de la mujer. Especialmente porque el propio Tribunal de Casación había descalificado el testimonio del hombre, considerándolo al hombre también exagerado y mendaz. Bueno, era sumamente contradictorio, ¿no es cierto? Decirle que la declaración de él era sumamente mendada y al mismo tiempo no creer a la mujer y condenarla. Y la mujer, con la defensa pública, esto también hay que decirlo, el gran trabajo que hacen nuestros defensores, porque no era tan gravísima la pena que se le había dado a la mujer. Pero aún así, no siendo tan grave la pena, fueron hasta la Corte y defendieron y evitaron que esa mujer tuviese un antecedente. ¿Sí? Bien. Nuestro Código Civil y Comercial tiene muchas disposiciones que, aunque no dicen mujer, en realidad en la sociedad actual todavía las cosas las siguen haciendo las mujeres y van específicamente destinadas a eso. Por ejemplo, sí, son los de nosotras las mujeres, que es la mujer embarazada. Entonces, la mujer embarazada que tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto con la mera prueba sumaria de la filiación legal. Esto obviamente te refiere a una mujer que no está casada, pero que puede reclamarle alimentos al presunto padre como cautelar. Pero también tenemos otras, como el reconocimiento del trabajo en el hogar, que no negamos, que muchas veces ahora lo hacen los hombres, pero que en la sociedad mayoritariamente es de las mujeres. El artículo 660 dice que las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención. Esto es verdaderamente lo que venía diciendo la jurisprudencia anterior, pero puesto ahora en un artículo que reconoce que lo que hacemos las mujeres en la casa, no yo, pero lo que hacen las mujeres en la casa tiene un valor económico muy importante. Y esto favorece a todas esas mujeres tan vulnerables. Respecto de los alimentos provisorios en el juicio de filiación, que también son una manera, porque le otorga aquí al hijo, ¿sí?, el derecho de pedir alimentos mientras tramita el juicio de filiación, lo único que quiero comentarles es un caso de extrema vulnerabilidad de una mujer que ella le inicia juicio a quien es su padre biológico, pero a su vez ella tiene 2 hijos, ¿sí? Ella tiene 2 hijos. ¿Y cuál es el problema que ella tiene? Que ella, para reclamar alimentos
al padre, ella es mayor de edad. Y los hijos que ella tiene, que en realidad son nietos de este señor, no tienen filiación reconocida respecto del abuelo. O sea que no podría tampoco esgrimir la norma, que de la que hablamos esta mañana, de la subsidiariedad de la obligación alimentaria de los abuelos. Entonces, ella pide, invoca la norma de la obligación subsidiaria de los abuelos en un juicio de filiación, valiéndose de un artículo que dice que ella, si hubiese iniciado un juicio de filiación, obviamente siendo menor de edad, lo podría haber empezado. Y los jueces le dieron la razón a la mujer y establecieron estos alimentos provisorios muy interesantes, atendiendo la situación de extrema pobreza y vulnerabilidad en la que se encuentra esa mujer. De las prestaciones compensatorias, algo le dije esta mañana, ahora no tengo tiempo para hablar, así que nos pasamos todo esto. Lo que quiero es darles una explicación de por qué la música, que han escuchado ustedes cuando entrábamos, ¿sí? Bueno, Napoleón, cuando se discutía el Código Civil en la reunión del Consejo, dijo: la naturaleza, esto de la naturaleza me mata a mí, la naturaleza ha hecho a las mujeres nuestras esclavas. El marido tiene el derecho de decir a su esposa: señora, usted no sale, señora, usted mira teatro, señora, usted no verá tal persona, o señora, usted me pertenece el cuerpo de alma. Esta era la cosa que se decía cuando se redactaba el Código francés. Nosotros vemos que la lucha continúa, que los jueces debemos ser instrumento del cambio. No nos podemos hacer una pregunta como la que le hicieron a mi nieta que estudia Derecho, y en el curso de introducción el profesor, después de darle lecturas de los viejos conceptos sobre los jueces, la pregunta era: en su opinión, ¿los jueces son instrumentos del cambio social? Obviamente la pregunta era para que la alumna contestara no. Pero cuando mi nieta viene con eso, y veo todas las lecturas previas que le había mandado hacer, yo le dije: vos contestás sí. Después vemos, le dije. Bueno, entonces, ustedes escucharon una canción. En la letra de esa canción, que ha escrito Gloria Martín, pero que canta la mexicana Amparo Ochoa, dice así: mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, semilla, fruto, flor, camino. Pensar es altamente femenino. Gracias. Muy bien. Hola, ¿se escuchan? Muy bien. Luego de escuchar a Ida, con mucho placer vamos a presentar al doctor Frédéric Picheron, muy bien, que él proviene de la República Francesa. Él es doctor en Derecho de la Universidad del Panteón Assas de París II, es asociado a diversas facultades de Derecho también, profesor en la Universidad de París, es Créteil de París 12, enseña Derecho Civil, incluyendo Derecho Civil de Familia y Derecho Corporativo. Dirige el Máster 2, Business Lawyer. Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores y en particular a Aida y a Enrique Pérez. No habla español. Sorry. Voy officiel de territoire. Vous allez devoir parler en français avec un traducteur. Tener que hablar français con traductor. Alors, mon sujet est les mutations du droit de la famille. El tema que voy a abordar es las mutaciones del derecho de la familia. Depuis de nombreuses années, on observe en France qu'un vent de liberté
finalement, et un vent d'égalité souffle de manière continue sur le droit de la famille. Desde hace varios años observamos que hay un aire de libertad y que se produce en el ámbito de las familias, Alors, del derecho de las familias. un vent de liberté tout d'abord dans, par exemple, le choix aujourd'hui de choisir son mode de conjugalité lorsque l'on veut vivre avec quelqu'un, se marier, conclure un pax ou vivre en union libre. Por ejemplo, se nota ese aire de libertad en el momento de poder elegir la forma de conyugalidad, el casamiento o el pacto civil o una unión libre. Liberté également de pouvoir se séparer de quelqu'un, de ne pas rester indéfiniment dans les liens d'une union quand l'un des deux ne souhaite plus vivre avec l'autre. La libertad también de poder separarse, no quedarse de forma indefinida encerrado en los vínculos de una unión cuando una de las dos partes no quiere más esta unión. Liberté également de régler soi-même les conséquences personnelles et patrimoniales d'un divorce. La libertad también de poder arreglar por su cuenta las consecuencias personales y patrimoniales de un divorcio. Liberté également de choisir d'avoir un enfant en dépit d'une impossibilité physiologique du couple grâce aujourd'hui à la science et notamment le recours à la procréation médicalement assistée ou à la gestation pour autrui. Sí, la libertad también de poder elegir tener un hijo a pesar de las imposibilidades fisiológicas de la pareja gracias a la ciencia y en particular el acceso a la procreación asistida o también en un futuro cercano la gestación asistida. Alors, un vent de liberté, mais également un vent de liberté, d'égalité, pardon. C'est l'égalité qui aujourd'hui est consacrée entre le mari et la femme dans le mariage. Un aire de libertad, pero también un aire de igualdad. Esa igualdad consagrada entre el marido y la mujer en el ámbito del matrimonio. C'est également l'égalité parfaite aujourd'hui en droit de la filiation, quelles que soient les circonstances de la naissance d'un enfant, que ses parents soient mariés, vivent en union libre ou sous un pax. C'est también la igualdad consagrada en el tema del derecho de la filiación, sea cual sea la situación, que los padres estén casados o que estén en un pacto civil, bajo un pacto civil o en una unión libre. C'est l'égalité également aujourd'hui entre les couples homosexuels et hétérosexuels, avec en 1999 la création du PAX, partenariat civil, et ensuite en 2013 on a admis le mariage pour tous, donc le mariage ouvert aux personnes de même sexe. Es la igualdad también entre las parejas homosexuales y heterosexuales, reivindicado desde tiempo y votado en la ley en 1999 en Francia con un contrato pacto civil y abiertos a todos, y también a partir de 2013 se consagró el matrimonio igualitario. Alors, il me semble que ces deux mouvements du droit de la famille trouvent leur fondement dans l'essor de l'individualisme et de la place primordiale aujourd'hui qui est accordée à la liberté individuelle sur fond de respect des droits humains, des droits fondamentaux. Estos dos movimientos de derecho de la familia encuentran su base en el desarrollo, el crecimiento del individualismo, su lugar primordial acordado a la libertad individual en un marco de respeto de los derechos humanos y fundamentales. Mais cette montée de l'individualisme se fait aujourd'hui aussi au détriment du groupe. C'est finalement le droit au bonheur individuel qui triomphe, c'est finalement la victoire du droit subjectif, du droit à quelque chose. Este crecimiento del individualismo también se hace al detrimento del grupo. Es el derecho a la felicidad individual, es el triunfo actual de los derechos subjetivos, de los derechos a conseguir. Cette montée de l'individualisme triomphant se retrouve encore dans l'expression de la protection de la famille, au sens large, par la Convention européenne des droits de l'homme, et notamment par la Cour européenne des droits de l'homme.
encontramos la extensión del derecho a la libertad individual del marco de la Convención de la Corte Europea de los Derechos Humanos. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme protège, sur le fondement de l'article 8 de la Convention, protège le droit à une vie familiale, entendu au sens large, mais qui va donc placer l'individu au centre des droits familiaux et non le groupe familial. De hecho, la Corte Europea de los Derechos Humanos protege sobre la base legal del artículo 8 de la Convención el derecho a una vida familiar, entendida en el sentido amplio de la palabra, que ubica al individuo en el centro de los derechos de la familia y no el grupo. Alors, cette protection révèle l'essor et la promotion du respect de la vie privée de chacun, qui est une composante de la liberté individuelle et qui s'érige aujourd'hui en droit de la famille comme une valeur primordiale, comme une valeur absolue, une sorte de valeur quasi sacrée. Esta protección revela el desarrollo y la promoción del respeto a la vida privada de cada uno, componente de la libertad individual que se eleva al valor primordial, absoluto, en un valor sagrado. Cette évolution individualiste et libérale dans le droit de la famille se traduit encore juridiquement par une aspiration au tout contractuel, au tout négocié, à la quête finalement d'un droit qui serait façonné sur mesure pour tout un chacun. Esta evolución individual del individualismo liberal se traduce en forma jurídica como una aspiración a un todo contractual, digamos, todo negociado, a la búsqueda de un derecho fabricado a medida para cada uno, cada una. C'est donc le phénomène ici bien connu de la contractualisation du droit de la famille qui révèle un déclin de l'ordre public de direction dans cette matière. Es esta contractualización del derecho a la familia que se puede observar en todo momento de la vida familiar y revela, digamos, un declive del orden público del derecho a la familia. Alors si donc le droit de la famille subit de profondes mutations depuis de nombreuses années, on peut maintenant s'interroger sur l'avenir de ces mutations, sur ce que pourrait être le droit de la famille demain. Finalement, il s'agit de s'interroger maintenant ensemble sur les mutations qui sont en cours. Entonces, si el derecho a la familia conoció semejantes mutaciones en estos últimos años, nos podemos preguntar el futuro, cuál sería el derecho a la familia mañana, qué mutaciones están en marcha. Alors, sans être évidemment exhaustif, on va explorer quelques pistes ensemble, tout d'abord autour du couple et puis ensuite autour de l'enfant. Sin querer ser demasiado exhaustivo, pues vamos a desarrollar unas pistas, primero alrededor de la pareja y después de los hijos. Alors tout d'abord, autour du couple, il me semble qu'il y a deux tendances qui retiennent l'attention. Tout d'abord, celle d'un rapprochement des statuts et ensuite éventuellement l'émergence possible d'un droit commun du couple. Bueno, para el primer punto de la pareja, dos tendencias nos llaman la atención. Primero, un acercamiento de los estatutos y luego que puede desembocar sobre la emergencia de un derecho común de la pareja. Alors, tout d'abord, un rapprochement des statuts. On observe ce phénomène de rapprochement à travers un certain nombre d'exemples. Par exemple, le mariage se rapproche aujourd'hui, dans son régime juridique, se rapproche du PACS. Bueno, en términos de acercamiento de los estatutos, por ejemplo, o de emparentamiento de los estatutos, podemos observar que los pactos, el matrimonio tiene tendencia a acercarse al estatuto del pacto civil. Alors, je vais en donner simplement deux exemples. Premier exemple, c'est aujourd'hui la quasi-disparition
en réalité du devoir de fidélité dans le mariage, devoir de fidélité qui n'existe pas d'ailleurs dans le partenariat civil. Bueno, voy a tomar dos ejemplos. Por ejemplo, el deber de fidelidad, este deber de fidelidad que en el pacto civil no existe. Alors, ce devoir de fidélité qui reste inscrit dans la loi, mais qui n'a plus aucune sanction aujourd'hui, puisque la Cour de cassation reconnaît que l'on peut consentir une libéralité à un concubin adultère, par exemple. Bueno, esta cuestión de la fidelidad que sigue vigente en la ley, pero que en la práctica ya no tiene ninguna vigencia, porque podemos digamos, respetar la liberalidad del cónyuge en una unión, una situación de adulterio. Permítanme este paréntesis para que entiendan muy bien, porque es muy importante lo que está diciendo el profesor. Los franceses, antes de tener la ley del matrimonio igualitario, tuvieron una cosa que se llama PACS, los pactos de las uniones civiles. Entonces, lo que él está diciendo ahora es que al haber sacado del matrimonio muchas cuestiones de orden público, el matrimonio se parece más a aquel PACS, esos pactos que se permitían antes, que a seguir con un matrimonio muy fijo. Y entre los ejemplos que está dando es esto de que prácticamente ha desaparecido el deber de fidelidad, que como ustedes saben, en nuestro código ha desaparecido como deber jurídico. Quedó como una transacción esto del deber moral. Pero aquí ya ven ustedes también este gran acercamiento que tenemos argentinos y franceses, que el deber de fidelidad no es un deber jurídico. Y en el PACS, o sea, en esos pactos de solidaridad, que fue el régimen previo que se tuvo antes del matrimonio igualitario, no existía ese deber de fidelidad. Por eso él dice que se está pareciendo más al PACS que al matrimonio. ¿Se entiende? Es muy importante esto que está diciendo. Muchas gracias. Autre exemple concernant ce devoir de fidélité, aujourd'hui, lorsqu'un divorce est prononcé, même un divorce pour faute, en cas d'infidélité, ça n'a plus aucune conséquence pécuniaire sur l'issue du divorce. Bueno, otra situación de esta cuestión de fidelidad no tiene más ninguna consecuencia monetaria, por ejemplo, sobre el divorcio. Alors, autre signe tangible du rapprochement du mariage vers le PACS, c'est la contractualisation croissante du divorce et aujourd'hui la disparition du juge en France pour certains divorces qui peuvent être prononcés par consentement mutuel avec tout simplement l'aide d'un notaire qui va enregistrer le divorce. Donc le divorce aujourd'hui est déjudiciarisé dans certains cas en France. Bueno, otra tendencia notable de ese acercamiento entre el Estatuto de Matrimonio y el Pacto Civil es la contractualización creciente del divorcio y la desaparición de la figura del juez por ciertos casos de divorcios por consentimiento mutuo y pasa a ser bajo el control de un escribano, un acto notarial. En ce sens, donc, la sortie d'un mariage par divorce devient finalement aussi facile presque que la rupture d'un PACS. O sea que la salida de un divorcio se facilita casi la misma facilidad que en el caso de un pacto civil. Alors, si le mariage se rapproche un peu du PACS, on observe réciproquement que le PACS se rapproche du mariage. Bueno, si el estatuto de matrimonio se acerca más a la del pacto civil, también podemos observar que el pacto civil se va acercando más a la figura del matrimonio. Premier exemple, lorsqu'un PACS est conclu, aujourd'hui, on inscrit le nom du partenaire en marge de l'acte de naissance de l'autre, comme en matière de mariage. Por ejemplo, cuando se establece un pacto civil, como en el caso del matrimonio, ahora se escribe en el acta de nacimiento, digamos, de matrimonio, perdón, el acta de matrimonio, la mención
Autre exemple, aujourd'hui, la déclaration de Pacs se fait devant un officier d'état civil, comme pour un mariage finalement, alors qu'auparavant, la déclaration se faisait devant le greffe du tribunal. Otra particularidad, actualmente, bueno, el pacto civil se hace frente a un funcionario del registro civil, cuando antes se tenía que hacer en la secretaría del tribunal. Troisième exemple, le PACS aujourd'hui comprend un embryon, un début de statut matrimonial primaire, impératif, qui va comprendre par exemple un devoir de vie commune, un devoir d'une aide matérielle et d'une assistance réciproque entre les partenaires. También podemos evocar entonces un embrión de un estatuto matrimonial, un régimen, digamos, una semejanza al régimen matrimonial que incluye un deber de vida común, un deber de ayuda material y una asistencia recíproca de solidaridad entre la pareja. Autre exemple que l'on peut donner, il est important, c'est qu'aujourd'hui il est reconnu un droit annuel en cas de décès du partenaire, un droit annuel pour le survivant de rester gratuitement dans le logement pendant 1 an, exactement comme pour les personnes mariées. Se reconoce también un derecho, digamos, para quedarse en la vivienda de la persona en caso de un fallecimiento. En el mismo caso que el matrimonio, se puede quedar por lo menos 1 año en ese entorno. Voilà. Et dernier exemple, il n'existe aucun droit de succession entre époux. Eh bien, cette règle-là a été également appliquée en matière de partenaires de PACS. Partenaires de PACS qui héritent l'un de l'autre ne paient aucun droit de succession, comme en matière de mariage. En el mismo caso que el matrimonio, en términos de derecho de sucesión, las partes, digamos, de un pacto civil no pagan ningún derecho de sucesión en el mismo caso que el matrimonio. Alors, prenant conscience finalement de ce double phénomène du mariage qui se rapproche du PACS et du PACS qui se rapproche du mariage, on peut s'interroger sur le point de savoir si finalement il n'émerge pas un droit commun du couple. Bueno, podemos hacernos la pregunta si no emerge de esta situación un derecho común de la pareja, ¿no? Ese acercamiento recíproco de ambos estados. Donc l'avenir du couple finalement est-il dans le maintien d'une pluralité de régimes conjugal ou dans la création d'un droit commun qui s'appliquerait à tous les couples avec éventuellement des droits supplémentaires ou des devoirs supplémentaires pour certains types de couples qui en voudraient un peu plus. Bueno, el futuro de la pareja no estaría en la preservación de una pluralidad de régimen o en la edificación de un derecho común, que podrían enriquecerse en caso necesario de mayor derechos complementarios. Perdón por pero es un tema que discutimos muchísimo en la Argentina, por eso es tan importante esto que está diciendo él. Porque la pregunta en Francia es la misma que tenemos nosotros acá. En definitiva, si el pacto civil, nosotros diríamos las uniones civiles, se acercan al matrimonio y el matrimonio se acerca a las uniones civiles, la pregunta que hace el profesor es la misma que nos hacemos nosotros acá en Argentina. Si tendríamos que tener un derecho común para las parejas y lo único que tendríamos que hacer es darle determinado efecto específico a determinada pareja que queremos beneficiar, pero el régimen parecería, por todo lo que viene explicando magníficamente bien, con la magnífica traducción que estamos escuchando, es que hay un acercamiento muy grande. Entonces la pregunta que él hace es, ¿no debería el legislador establecer entonces un régimen común para la pareja sin perjuicio de algunas peculiaridades? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Bien, alors, l'idée
l'idée donc serait de partir d'une situation de fait, qui est l'existence d'un couple, pour reconnaître de cette situation l'existence de droits et de devoirs, comme peut-être un devoir d'assistance, de respect, de loyauté, qui pourrait déboucher en cas de violation sur des obligations personnelles, des obligations pécuniaires. Entonces, la idea sería, de punto de partida, una situación de hecho, la existencia de una pareja para reconocer derechos y deberes también para definir, que los deberes que quedan por definir, tal como un deber de asistencia, de respeto, de lealtad, que podría desembocar en caso de violación sobre obligaciones personales y monetarias también. Alors le pas a d'ailleurs été franchi en droit français, notamment en matière de violence conjugale, parce que le droit pénal traite les violences conjugales exactement de la même manière que les personnes soient mariées, pacsées ou en union libre. Bueno, este paso ya se dio en medio de las violencias en el seno de la pareja, porque la ley trata de la misma forma, la situación civil y penal de la misma manera que sea un cónyuge, una pareja o un concubino. Alors, si l'idée d'un droit commun du couple fait son chemin, il me semble qu'il faut finalement conserver ces différences en fonction des différents modes de conjugalité que l'on connaît. Sí, la idea del derecho común de la pareja sigue su camino. Es importante la preservación de una diferencia según la intensidad de la unión deseada. Et ce qui distingue aujourd'hui très nettement encore le pax du mariage, et je pense qu'il faut maintenir cette distinction, c'est la protection qu'offre encore le mariage en cas de divorce ou alors en cas de décès du conjoint. Si hay una diferencia que se sigue manteniendo entre el matrimonio y el pacto civil, sería en el caso de divorcio la protección. La protección del cónyuge. La protección del cónyuge sobreviviente, entonces dice que la diferencia que subsiste y que él está de acuerdo es la hereditaria, la protección al momento de la muerte. ¿Sí? Oui, pour le conjoint. Ah, sí. Puedo decirlo así. Y también tienen el tema de las prestaciones compensatorias en el divorcio, que nosotros la tenemos no solo en el divorcio, sino también en las uniones convivenciales. Pero en Francia la tienen solo para los cónyuges. ¿Sí? Voilà, donc la prestation compensatoire qui existe en matière de divorce, qui protège le conjoint en cas de divorce, mais qui n'existe pas en matière de pax. D'accord, parfait. Et bon, très bien, ok. Voilà, encore quelque chose qui est utile. Alors, bon, il faut qu'on avance un petit peu, donc on va maintenant, on s'est intéressé à ces mutations en matière de couple, on va maintenant jeter un regard autour de l'enfant. Bueno, ahora para avanzar vamos a echar una mirada alrededor del hijo o la hija. Alors, autour de l'enfant, il me semble qu'il y a deux pistes ici à explorer. C'est tout d'abord la consécration d'une sorte de droit à l'enfant qui conduit, on va le voir, à un bouleversement des principes en matière de filiation. Bueno, ese camino un punto importante es la consagración del derecho a tener hijos, que provoca unos cambios grandes en el derecho a filiación. Alors, quand je parle d'un droit à l'enfant, je veux ici dire qu'il s'agit de reconnaître la possibilité de concevoir ou d'accueillir un enfant au sein d'un couple, mais qui ne peut pas naturellement enfanter en raison soit d'une cause médicale, soit d'une absence d'altérité sexuelle, de différence sexuelle. Bueno, cuando hablo del derecho a tener hijos, el ideal es reconocer la posibilidad de concebir o recibir un hijo en el seno de una pareja
que no puede naturalmente tener hijos por una razón médica o por una ausencia de alteridad sexual. Alors, cette consécration du droit à l'enfant s'observe assez rapidement dans trois domaines. En tres ámbitos podemos observar esta consagración del derecho a tener hijos. Tout d'abord, après l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe, il aurait été tout naturellement permis de procéder à l'adoption d'un enfant au sein de leur couple. Bueno, después de la apertura, digamos, al matrimonio igualitario, se autorizó la posibilidad también de recibir a un hijo del seno de esta pareja. Ce droit à l'enfant s'exprime également dans le droit d'accès à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes. Este derecho a tener hijos se puede haber expresado también el derecho al acceso a la procreación asistida, a la reproducción asistida, en el caso de la pareja de mujeres. Alors, jusqu'à présent, la loi française réserve la procréation médicalement assistée aux couples composés d'un homme et d'une femme. Hasta ahora, la ley francesa reserva el derecho de la reproducción asistida solo a una pareja compuesta de un hombre y una mujer. Mais actuellement, le Parlement français discute d'un projet de loi qui, précisément, va ouvrir la procréation médicalement assistée aux couples de femmes. Pero bueno, en este momento el Parlamento francés está discutiendo un proyecto de ley para abrir ese derecho también a parejas de mujeres. Troisième domaine où l'on observe cette manifestation émergente d'un droit à l'enfance, c'est évidemment celui de la gestation pour autrui, des mères porteuses. Tercer ámbito donde se puede observar esta manifestación del derecho a tener hijo es el caso de una gestación por sustitución. Alors, la gestation pour autrui est interdite en France par un article du Code civil. La gestación por sustitución en Francia está prohibido por un artículo del Código Civil. Et ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que les couples français qui veulent avoir recours à une mère porteuse vont à l'étranger. Pero lo que observamos actualmente es que las parejas que quieren tener un hijo o una hija de esa manera van al extranjero para tener una madre portadora, ¿no? Un vientre de alquiler, como decimos. Ils vont à l'étranger, ils concluent un contrat de mère porteuse et ensuite ils reviennent en France avec l'enfant et avec un acte d'état civil qui a été dressé à l'étranger où il est indiqué en général le père de l'enfant et la mère d'intention qui n'est pas celle qui a accouché, ce n'est pas la mère porteuse, c'est celle qui a conclu le contrat. Bueno, vuelve entonces el extranjero con ese contrato y vuelve con el acta del registro civil. Entonces, en Francia está prohibido, pero ¿a dónde se van? A California, se van a la India, se van a Ucrania, ¿sí? ¿Y cómo vuelven? Vuelven con el registro civil. ¿Sí? El acta, lo que nosotros diríamos el acta de nacimiento, el registro civil, está expedida conforme la ley del país donde eso es lícito. Entonces, ¿quién figura como mamá? La mamá de intención, no la mamá portadora, no la gestante. Entonces, el problema que tienen los franceses, porque es la conferencia, es qué pasa con ese acta cuando llegan a Francia, si se le inscriben o no se le inscriben. ¿Ah? Alors, pendant longtemps, la Cour de cassation a refusé la transcription de ces actes d'état civil sur les actes d'état civil français. Durante mucho tiempo la Corte de Casación rechazó la transcripción de esos actos sobre el registro civil francés. Et puis en 2014, la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence et a reconnu la possibilité que les enfants soient rattachés à leur père biologique, mais pas à la mère d'intention.
En 2014 terminó reconociendo, ¿no?, que los hijos estén vinculados a la madre biológica, pero no al padre biológico, pero no a la madre de intención. Alors la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie de la question. La Corte Europea de los Derechos Humanos fue interpelada Et elle a ordonné à la France de reconnaître la possibilité d'établir un lien de filiation avec la mère d'intention y entonces dictaminó a Francia que tenga que reconocer un vínculo con la madre de intención, soit par adoption, soit par possession d'État, soit même exceptionnellement par une retranscription, par une transcription des actes d'état civil dressés à l'étranger. o por adopción, o por posesión de Estado, o por una transcripción, retranscripción, digamos, de las actas redactadas en el extranjero. Alors on le voit donc avec l'appui des progrès de la science et sur un fond de respect des droits fondamentaux, le droit français reconnaît peu à peu un véritable droit à l'enfant. En el fondo, digamos, de los avances de las ciencias y los progresos de los derechos, la Francia empieza a reconocer un verdadero derecho a tener hijos. Alors j'en finirai par là. Quelles conséquences sur nos principes en matière de filiation? ¿Cuáles son las consecuencias sobre nuestros principios en materia de filiaciones? Alors le premier bouleversement, très symbolique, c'est la disparition du lien de rattachement d'un enfant à un père et à une mère qui marquait la plupart du temps son origine biologique. Bueno, el primer gran cambio sería muy simbólico, es la desaparición del vínculo de unión de un hijo o una hija a su padre o a su madre, que marcaba en la mayoría de los casos su origen biológico. La filiation est donc également établie à l'égard d'un parent 1 et d'un parent 2, de sorte qu'un enfant peut avoir pour seul parent 2 hommes ou 2 femmes. A partir de ahora la filiación es legalmente establecido para un padre, la palabra padre, o sea, tenemos en Francia la palabra parent, que sería tanto padre como madre, pariente, parent 1, parent 2, de tal manera que un hijo o una hija puede tener por únicos padres 2 hombres o 2 mujeres. Alors, cette filiation monosexuée passe outre 2 principes que l'on aurait pu croire fondamentaux, droit de la filiation. La filiación monosexuado omite 2 principios que podemos considerar fundamentales en el derecho de la filiación. Premièrement, le caractère bilinéaire de la filiation fondée sur la différence des sexes. Por un lado, el carácter bilineario de la filiación, que está fundado sobre la alteridad sexual, mais aussi le droit qu'aurait tout enfant de pouvoir établir son lien de filiation avec son père ou sa mère biologique. pero también omite el derecho que podía tener cualquier hijo a poder establecer su vínculo de filiación con sus padres o madres biológicas. Parce que la reconnaissance d'une filiation monosexuée va finalement condamner l'enfant à n'avoir pour parents légaux que 2 hommes, 2 femmes, sans qu'il puisse se prévaloir d'un droit à faire établir sa véritable filiation biologique. El reconocimiento de una filiación monosexual condena al hijo o a la hija a tener únicamente como padres legales 2 hombres o 2 mujeres, sin hacer prevalecer su derecho. Le deuxième bouleversement est lui aussi très emblématique, qui concerne la notion de mère. La segunda gran mutación sería muy emblemática, también tiene que ver con la noción de madre. Notre droit a longtemps vécu sous le principe que la mère, c'est celle qui accouche de l'enfant. El derecho durante mucho tiempo se limitó a decir que la madre es la que da a luz al bebé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, puisque l'on reconnaît une place à la mère d'intention,
Hoy en día ya no es el caso, porque ya se reconoce tener un lugar a la madre de intención. Ce qui conduit à s'interroger sur la nouvelle place aujourd'hui qui est faite à la volonté dans le droit de la filiation. Lo que nos lleva a preguntarnos hoy en día sobre el nuevo lugar de la voluntad en el derecho de la filiación. Et c'est la dernière remarque que je voulais faire. Es el último comentario que quiero hacer. On a pendant très longtemps en droit français assisté en matière de filiation au triomphe de la vérité biologique. Durante mucho tiempo, en materia de derecho de filiación, vimos el triunfo del concepto biológico. Ce qui devait naturellement conduire à ce que le parent d'intention soit dans une situation inférieure par rapport au parent biologique. Lo que llevaba siempre a que el padre o la madre de intención esté en una condición de inferioridad en comparación a los padres biológicos. Eh bien, en réalité, ça n'est plus du tout ce qu'on observe. La Cour de cassation a rendu un arrêt récent, le 12 septembre 2019. El 12 de septiembre de 2019, la Corte de Casación tuvo unas sentencias ya que contradice este principio. À l'occasion de cette décision, la Cour de cassation a refusé à un père biologique de faire établir son lien de filiation à l'égard d'un père d'intention. En ese momento, esa sentencia ha rechazado, digamos, la prevalencia de un padre biológico sobre un padre de intención. Voilà, ce qui montre que la volonté l'emporte aujourd'hui sur la vérité biologique. Lo que muestra que hoy en día el principio de voluntad sobrelleva sobre el principio biológico. Et peut-être que plus tard, un nouveau pas pourrait finalement être franchi, qui consisterait, pourquoi pas, à reconnaître un troisième parent. Lo que puede llegar a dar un paso más, quizás incluso en el reconocimiento de un tercer padre-madre. Un troisième parent biologique, à côté des parents d'intention. Un tercer padre-madre biológica al lado de los padres de intención. Et peut-être que voilà l'avenir de la filiation, une pluralité de parents, comme il existe une pluralité de liens conjugaux. Voilà, je vous remercie. Je suis désolé d'avoir été extrêmement large. Voilà. O sea que quizás es el futuro del derecho de filiación, que podemos reconocer una pluralidad de padres como se reconoce una pluralidad de parejas. Claro, también el derecho, como avanzó el derecho a parejas, también el derecho a tener hijos. Ok, muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado al doctor Frédéric Villarron y vamos a continuar con la doctora Roberta Marini, que proviene de Italia. La doctora Roberta Marini es profesora asociada en el Departamento de Jurisprudencia de la Universidad de Roma Tor Vergata. Recibió su doctorado en esta misma universidad y actualmente es profesora en el Máster Segundo Derecho Romano y Sistemas Jurídicos Contemporáneos. En el Departamento de Derecho, Universidad Tor Vergata de Roma, sus campos de investigación son Derecho Romano, Historia del Derecho Romano, Armonización del Derecho Contractual, China, América Latina. Es miembro del Comité Científico del Centro Latinoamericano de Estudios Jurídicos, Universidad de Roma Tor Vergata, y académica visitante de la Universidad China de Ciencias Políticas y Derecho de Beijing, ciclo de lecciones sobre Derecho Romano y Fundamentos Jurídicos Europeos y Derecho Romano y Armonización del Derecho. La doctora nos brindará su conferencia en castellano. Adelante, doctora. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer a toda la organización del Congreso y en particular por la invitación a la
profesora Elumare y al profesor Cardini. Una reflexión jurídica atenta a las exigencias contemporáneas no puede abstenerse de considerar los cambios importantes que han visto y ven como protagonista el derecho de familia. La familia es el instituto jurídico más antiguo del Estado y más antiguo de las sociedades. Expresa uno de esos núcleos primarios de la sociedad humana. De ahí la reticencia con la que un gran jurista italiano, como Rosario Nicolò, se expresaba sobre la prudencia con la cual el Estado moderno debe interferir en la familia, como si fuera un invitado inoportuno. En particular, esta reflexión debe concentrarse sobre las llamadas nuevas formas de familia, que se constituyen fuera del matrimonio y que son claramente el fruto y el espejo de la realidad social. No hay duda, me parece, que hoy sería más correcto hablar de familias en plural, en lugar que familia en singular. Evidentemente, entonces, la reflexión es ante todo una reflexión sobre el estrecho diálogo que existe y que debería haber entre el derecho y la sociedad. Diálogo que a los ojos del jurista humanista también evoca sugerencias significativas. Como se ha señalado durante mucho tiempo en la doctrina, los códigos europeos han codificado su modelo de derecho de las personas en una perspectiva fuertemente individualista, en la cual la persona física viene considerata in maniera astratta y sobre todo como sujeto de derecho. Tal enfoque es consecuencia de dos momentos históricos esenciales: el justnaturalismo del siglo XVII y la patentística alemana del siglo XIX, que también influyeron fuertemente en el derecho de familia, en el cual la persona, el ser humano, asume un valor marginal en comparación a aquel del individuo como sujeto de derecho. Este enfoque, por otro lado, está estrechamente relacionado, tanto es así que también existe la dificultad, más o menos sentida y más o menos derrotada de los diversos derechos familiares europeos, de comprender desde la perspectiva política los profundos cambios sociales que incumben la familia. Subsiste por diversas razones políticas, religiosas, sociales, una objetiva dificultad del legislador a ofrecer una satisfactoria tutela política a ciertas exigencias sociales vinculadas al derecho de familia, tanto que casi siempre son los jueces a buscar resolver caso por caso el problema. En un pasado muy reciente, otro gran jurista italiano, Stefano Rodotà, observaba, y no solo en relación con la situación italiana, como no puede sorprender que frente a la inercia de los parlamentos se manifiesta otra forma de mediación política encomendada a los jueces. Es la señal que existe una sede institucional en donde el debate público puede ser canalizado, llegando a soluciones que respondan a situaciones y casos concretos. Difiere profundamente de este modelo monolítico y fuertemente individualista el modelo del derecho romano, en el cual la persona, hombre, no se percibe de manera abstracta, sino que siempre como parte del todo. El derecho romano destaca un rol concreto de la persona humana all'interno de los diversos status libertatis, status civitatis y status familiae. Y la familia viene concretamente considerada, desde las fuentes, como un fundamento natural de la sociedad humana. Y es precisamente este enfoque concreto que lo garantiza que para la historia de Roma, y al menos para finales de la Edad Republicana, no haya habido un único modelo de familia, sino más modelos. Será suficiente recordar la fuente 1. En la fuente tomada del comentario del edicto europeano, el jurista distingue diversos modelos de familia. Un concepto para estrecho, podríamos decir, las dimensiones concretas también pueden ser significativas, la familia proprio plure, la cual está compuesta por varias personas, figli et figlie, familias y mujer y mano,
que estaban bajo la potestad del mismo padre familias, o por natura, por generaciones, podríamos decir, o por derecho. Es el caso de la adopción, por ejemplo, o de la convención. Y un concepto más amplio, la familia comunitaria, que se creaba a la muerte del padre familias, compuesta por el grupo de personas que había estado bajo su potestad si todavía hubiera estado vivo. Y más tarde, en el párrafo 3 de la misma fuente, Ulpiano recuerda también la familia servile y en el párrafo 4 la gens, es decir, la existencia en el periodo arcaico de un grupo, la gens, que es consciente de una ascendencia común, vinculado por lazos de solidaridad, por la comunidad del nomen, de los sacra, de los sepulcros, que se caracterizaba por una sucesión colectiva en ausencia de sus eres y enemigas. La evidenciada pluralidad de modelos la encontramos paralelamente también en relación con las formas de la unión, que están calificadas de manera diferente, no mirando las localidades constitutivas, ausentes además, sino más bien sobre la base de la relación que las partes entre ellos querían establecer, prestando especial atención a los requisitos de la convivencia estable, acompañada de la intención de las partes de persistir en la relación. Estas consideraciones son ciertamente válidas para el matrimonio, para el cual no se requieren formalidades constitutivas iniciales, excepto la voluntad, l'animus, y el consentimiento de los cónyuges para persistir en la relación matrimonial, la affectio maritalis, como lo demuestran las reflexiones jurisprudenciales sobre el punto, el recuerdo dos fuentes en particular. Ambas definiciones no analizan la formación de la relación, pero la describen como ya constituida a través de la convivencia y la voluntad común, con una terminología educativa, consortium omnis vitae y consuetudo vitae, como un intercambio duradero de la vida expresada a través de una serie de comportamientos consistentes. La ausencia de formas obligatorias y la relevancia de las mismas surgirán además también de otro pasaje de Kant que describe la analogía inesperada pero efectiva entre la hipoteca y las nupcias, colocando el pactum en la base de la misma, es la fuente del pactum. Como la hipoteca está constituida por pactum convertum, así también las nupcias son válidas aunque no existan certificaciones escritas de ellas. Sicut nuptiae sunt licet prestationes inscriptis apter nusum. El fundamento de la voluntad en la continuación de la relación es, por otro lado, tan esencial que específicamente, incluso para el divorcium, es decir, para la hipótesis de la disolución del matrimonio, no hay necesidad de causas especiales, sino que es la manifestación de la voluntad, que ciertamente debe tener su propia duración en el tiempo, para no querer persistir en esa relación para ser necesaria y suficiente. Y consideraciones muy análogas pueden también hacerse para las otras dos formas de uniones diversas del matrimonio, el concubinato y el contumelio. El primero es la unión entre un hombre y una mujer que no tiene la voluntad de ser marido y mujer. Se trata de una unión lícita social y jurídicamente aceptada, aunque con diversas modalidades según los periodos históricos, tanto que los límites legales que distinguen del stuprum son claros. Debemos distinguir dentro de la noción de concubinato dos tipos de relación. Por un lado, las relaciones extraconyugales del marido, que también puede durar por tiempo y en cualquier caso son lícitas. Por otro lado, las uniones que tienden a aparecer como análogas y alternativas a la. Estos dos esquemas
El jurista severiano, al comentar sobre las normas matrimoniales de Augusto, distingue dos excepciones del término griego pelex. Una, que el jurista recuerda como más vulgar, nunc volco vocari, es probablemente más antigua, utilizando también la referencia del iure familiare de Craio Fatto, y otro para indicar que el sin matrimonio vive en casa, pero en una posición similar a su esposa, cui uxoris loco sine nuntis. El texto parece relevar la tendencia a evaluar como jurídicamente relevante, ciertamente de una manera diferente, un'unione estable, diversa del matrimonio, en la cual la proximidad al matrimonio es, sin embargo, evidente. Y otro jurista severiano, Ulpiano, usa la expresión affectio concubine, distinta de affectio uxoris, y también se refiere a la voluntad expresada en una unión duradera y reconocida en la vida social. Es la fuente 6. En síntesis, por lo tanto, los elementos que constituyen la sustancia del matrimonio, o sea, la voluntad de perdurar la relación, la objetivización de la relación efectiva, también están presentes en las formas estables del concubinato, con la única diferencia que se presentan aquí como un régimen jurídico distinto y peculiar, calibrado sobre la diferente realidad social. Y un discurso análogo se puede hacer también para el contubernio, como una unión diferente del matrimonio entre un hombre y una mujer, ambos esclavos, o sea, entre un libre y un esclavo. De cum y taberna, vivir bajo el mismo techo, el mismo alojamiento, en el mismo alojamiento. Y por tanto, ya la denominación elegida es muy significativa. También en este caso es la voluntad continuativa de establecer la unión de hecho, de la cual derivan los efectos jurídicos y también para este tipo de uniones de las cuales emerge una misma conceptualización de los requisitos de la voluntad y de la convivencia. Ulpiano, por ejemplo, en dos fragmentos consecutivos tomados de su comentario al edicto y a propósito de un legado que incluye esclavos que trabajan en una villa, no solo usa el término uxores, en obvio paralelismo con el matrimonio, para indicar a las compañeras de estos, pero los incluye junto a los niños en la misma disposición testamentaria, apoyado come nego e durante separazione in existe credendo nuestra. De notar, por lo tanto, como también la unidad del grupo que gira en torno al contubernio sea un valor atenuado. Es la fuente 7. Por lo tanto, también para el contubernio se puede evidenciar una significativa continuidad con el matrimonio, la cual sobreentiende también en este caso una misma conceptualización de la reflexión jurisprudencial de los requisitos de la voluntad y de la convivencia. El modelo propuesto en el derecho romano me parece útil para desestabilizar dos importantes superestructuras ideológicas resultadas en el derecho actual al concepto de familia. La primera, aquella para la cual la familia es solo aquella más restringida, monógama, formada tradicionalmente por un hombre, una mujer y niños. Ulpiano, jurista de la Edad de los Severos, en el conocido fragmento que recordamos primero, nos muestra una realidad muy diferente, radicada en la estructura social, que da testimonio de la presencia de diversos modelos de familias, diversos modelos familiares. La segunda, aquella para la cual esta familia más estrecha, cual la primera célula de la sociedad, no debe basarse en la relación, sino en el acto del matrimonio, ya sea religioso o civil.
tanto que sobre la base de esta perspectiva, las otras formas posibles, cuando son posibles, de unión se definen hoy en día con la expresión, no muy feliz, de las uniones de hecho, como para indicar en cambio que aquellas de derecho, es decir, reconocido por el derecho, sean solo aquellas mujeres. Diversamente, en el derecho romano, en donde no se observa la relación en lugar del acto, en donde se observa la relación en lugar del acto, se reconocen diferentes modelos de vida. Cada uno con su propio régimen jurídico, ha entrado también a diferencia de los periodos históricos y de las necesidades sociales cambiadas, de las cuales el matrimonio es una tipología, pero no una exclusiva. Las variaciones incluso son operadas no tanto y en cualquier caso no exclusivamente en relación a las uniones matrimoniales y no matrimoniales, cuanto también en base y sobre todo a uniones estables y no estables, o sea, lícitas y no lícitas, por ejemplo, el caso del incesto. Solo agrego un'ultima riflessione finale. Como la doctrina ha destacato durante mucho tiempo, en el derecho latinoamericano el rol de la familia se destaca de la perspectiva fuertemente individualista propuesta tanto por el derecho latinoamericano como por los códigos europeos, lo que representa un fuerte elemento de resistencia del sistema propuesto por el derecho romano dentro del derecho actual. Así hizo bien, en mi opinión, el nuevo Código Civil y Comercial argentino en entrar en el derecho de familia, cambiando el fundamento de la estructura jurídica de la familia, del matrimonio, por lo tanto del acto, al vínculo efectivo padre-figlio, affectio parentum, por lo tanto a la relación. Muchas gracias. Bueno, tenemos un ratito muy breve para hacer unas preguntas. Arranco con una que me llegó previamente y es para el doctor Frederic Villarón. Y la pregunta es, puedes leerla despacio para que la traduzca. ¿Cuáles son las causas, a su entender, que impiden legislar un derecho común de las parejas? Je pense que, pour répondre à votre question, alors je ne sais pas comment traduire. D'un autre micro pour traduire. Allez. Bon. Alors pour essayer de répondre à la question, pourquoi en France on n'a pas encore créé un droit commun, je pense qu'aujourd'hui il y a des signes qui montrent qu'on s'achemine vers un droit commun. Pero se puede ver hoy que hay señales así fuertes que muestran que nos estamos ahí encaminando a un derecho común. Alors que ce soit par des dispositions législatives, comme en matière de droit pénal et en matière de violence au sein des couples, Que sea por disposición legislativa, que sea en materia de violencia, en la cuestión de la pareja, mais aussi par la réaction de la jurisprudence, pero también por la acción de la jurisprudencia, qui dans certains cas n'hésite pas à reconnaître des fautes civiles que en ciertos casos, en algunos casos determinados,
no dudan en reconocer faltas civiles, culpas civiles. À la rupture d'un pax ou d'un concubinage, Al momento de la ruptura del pacto social, civil o de comunidad, pour octroyer une somme d'argent qui ressemble un peu à une prestation compensatoire. para dar una compensación, algo que se parecería a una compensación monetaria. Mais moi je pense qu'il faut maintenir une différence entre les modes de conjugalité. Yo pienso que hay que mantener esa diferencia entre los distintos modos de conjugalidad. À partir du moment où aujourd'hui, n'importe quel couple, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel, a aujourd'hui le choix entre le mariage, le pax et l'union. Mantener esa diferencia porque cualquier tipo de pareja, sea homosexual o heterosexual, tiene la libertad de elegir el tipo de unión, el matrimonio, pacto civil o concubinato. Et je pense que le développement de l'idée d'un droit commun s'est aussi forgé tant que le mariage homosexuel n'était pas reconnu en France. La idea de avanzar con el derecho común era muy fuerte mientras no se reconocía el matrimonio igualitario. Parce que les couples homosexuels voulaient avoir des droits très proches de ceux du mariage. Porque las parejas homosexuales tenían derechos muy cercanos a los del matrimonio. Et comme on voulait, pour des questions idéologiques, on ne voulait pas leur permettre encore d'avoir accès au mariage, Y como por cuestiones ideológicas todavía no se quería permitirle acceder al matrimonio. à l'origine, en 99, on a créé le PAX, Por eso se creó en el 99 el pacto qui se rapprochait du mariage, mais qui ne devait pas être le mariage. que se acercaba mucho al matrimonio, pero que no tenía que ser el estatuto del matrimonio. Et donc à partir du moment où aujourd'hui, n'importe quel couple peut choisir la forme d'union qu'il souhaite, Pero hoy en día que sea cual sea la pareja, digamos, puede elegir la forma de unión que quiere. voilà, je pense qu'il faut respecter le choix qu'ils font, soit de se marier, soit d'être en PAX, soit d'être en concubinage. Entonces considero que hay que respetar la elección que hace la pareja, o casarse o estar en un pacto de o en concubinato. Voilà, avec toutes les conséquences juridiques que ça peut avoir. Con todas las consecuencias jurídicas que conlleva. Claramente. Muchas gracias. Muy bien. Esta excelente pregunta que nos han hecho es la que le han hecho al profesor Pichon, también nos la hacen a nosotros en el derecho argentino. ¿Por qué esta especie de unión convivencial como matrimonio de segunda? No es un matrimonio de segunda. Nosotros lo que hemos querido es justamente lo que dice el profesor Pichon, respetar la libertad que tiene la gente de casarse o no casarse. Todo es vida familiar. Derecho a esa vida familiar de la que nos han hablado el artículo 8 de la Convención Europea. Hay un derecho a la vida familiar que debe ser respetado. Y también debe ser respetada la autonomía, la libertad que tenemos la gente de casarnos o no casarnos. Si las uniones convivenciales tuviesen los mismos efectos que tiene el matrimonio, no tendríamos esa libertad, porque el legislador le daría iguales efectos. Entonces, podemos discutir si los efectos que le dimos a las uniones convivenciales tienen que ser ampliados, si debiéramos dar más derecho a la vivienda, distinguir, por ejemplo, cuando se muere que cuando se disuelve voluntariamente. Todas estas cosas las podemos ir distinguiendo, pero nosotros compartimos esta idea de los franceses que habiendo la posibilidad de casarse a todos, pues hay un derecho a casarse o no casarse. Y no se puede violentar esa voluntad dándole los mismos efectos a todas las formas. Pero me agradezco muchísimo la pregunta porque también nos ha permitido explicar el régimen argentino. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, allá. ¿Quiere? Sí, usted la ha servido, digamos, de alguna manera, es el tema del derecho a la identidad. Me
Argentina decimos derecho al niño, a tener un hijo, derecho al hijo. Claro, derecho al hijo. Si no por eso de alguna manera, porque el derecho de ese hijo a conocer su propia identidad, ¿no? Con la historia que nosotros cargamos de derecho a la identidad. No sé si puedo explicarme. Puedo explicar mi preocupación más que mi preocupación. Voy a traducirle como decís, puede. Oui, merci Jean Gracias pour la question. Ou je donne, je sais pas comment on dit. Bon, effectivement, cette possibilité d'avoir comme parent un parent d'intention, Esta posibilidad de tener como padres un padre de intención, par préférence aux parents biologiques, con preferencia a los padres biológicos, c'est effectivement une atteinte au droit que l'enfant a. Alors, perjudica el derecho al hijo, el derecho que tiene el hijo de ahí. alors je pense qu'il faut un peu nuancer. C'est pas forcément une méconnaissance du droit qu'il a de connaître ses origines. No es quizás tanto el derecho de conocimiento del derecho a conocer sus orígenes. Il peut connaître l'origine de la mère qui l'a porté, Puede conocer el origen de la madre que lo llevó a él, mais ce que ça interdit, c'est le droit de faire établir une filiation lo que biologique. prohíbe es el derecho a establecer una filiación biológica. Voilà. Et ça, c'est une réelle différence par rapport au principe que l'on avait toujours connu en droit français, qui était la primauté de la vérité biologique. Esa es una verdadera diferencia a lo que siempre se conoció en el derecho francés, que era la primacía del derecho biológico. Et je pense qu'un jour ou l'autre, il y aura une affaire en justice où un enfant fera valoir ses droits fondamentaux de faire établir son lien de filiation biologique avec le parent qu'il estime être son parent géniteur contre son parent d'intention. Y pienso que, Ça viendra un jour. va a aparecer algún día un hijo que va a querer, digamos, llevar a la justicia la posibilidad de hacer reconocer a su padre biológico y no, o sea, y quitar el derecho al padre de intención. Ahora voy a hacer la comparación con el derecho argentino. Primero, muy bien la diferencia que ha hecho el profesor Guillón. Una cosa es el derecho a conocer, otra cosa es el derecho a establecer vínculos jurídicos. En la Argentina el derecho a conocer está expresamente previsto en el Código Civil y Comercial. Con nuestra historia, que también ha señalado la persona que nos hizo la pregunta, ese derecho a conocer los orígenes no puede ser negado de ninguna manera. El derecho a conocer está allí, más profundizado en la adopción, menos profundizado en las técnicas de reproducción humana asistida, pero está. O sea que nosotros ese famoso secreto lo tenemos muy diluido. En el Código Civil y Comercial argentino está el derecho a conocer. Ahora viene el problema del derecho a establecer vínculos jurídicos. El profesor Guillón nos dice, va a venir un día en que ese que nació por las técnicas de reproducción humana asistida podría estar pidiendo tener vínculos con el progenitor biológico y no con el padre de intención. Eso el Código Civil y Comercial argentino lo niega. ¿Y por qué lo niega? Diferencia un tercer tipo de filiación en el Código Civil y Comercial argentino. Nosotros tenemos la filiación biológica, tenemos la filiación por adopción y tenemos la filiación por las técnicas de reproducción humana asistida, como un tercer tipo de filiación. Entonces, la filiación en este tercer tipo se fija por la voluntad procreacional, no por el vínculo genético, porque ni siquiera es biológico. Biológico significa bios.
en la que gesta, ahí sí hay bios, porque ha llevado 9 meses este niño en su cuerpo. Pero en el hombre que dejó su semen en un laboratorio, ahí solamente hay gen, no hay ningún bios, no hay ningún vínculo realmente que, como existe por ejemplo en la adopción, de relaciones previas de vida en común. Entonces nosotros también hemos distinguido entre lo que es la verdad puramente genética de la verdad biológica. Se puede tener acceso a esa verdad genética en el Código Civil y Comercial argentino. Siempre se puede tener acceso a esa verdad genética. Pero tener acceso a esa verdad genética no significa vínculo de filiación, porque las técnicas de reproducción humana asistida, solo en esta tercera categoría, no estoy hablando de la filiación biológica, estoy hablando de esta tercera categoría. Ahí lo que importa no es el gen, ahí lo que importa es la voluntad. Ese es el tema. Y el ejemplo que nos pone el profesor Picheron, no niego que pueda llegar a suceder alguna vez, pero la regla, cuando uno escucha, por ejemplo, escuchemos a Florence Menezon. Menezon es una de las mellicitas que nació por gestación, por sustitución y que dio lugar a este terrible proceso que duró muchísimos años en Francia y al que se ha referido el profesor Picheron. Ella, yo los convoco a ustedes a que, aunque no entiendan francés, no importa, porque lo que hay que ver es a esta niña que hoy tiene 18 años y que recién este año ha logrado, gracias a esa opinión consultiva del Tribunal de la Unión Europea, que finalmente la casación reconozca su madre de intención, y que creo que la reconoció por lo que le dijo el tribunal, porque si no la casación no estaba dispuesta a hacerlo. Ella, ¿qué es lo que dice Florence? Florence dice: yo sé cómo nací, conozco perfectamente ese origen, sé que quien puso el óvulo era una amiga asiática de mis padres, sé que quien me gestó fue una mujer en California, pero esas dos personas, por supuesto, dice ella, por supuesto que son importantes, porque una puso el óvulo y otra ha puesto su cuerpo para que yo nazca. Pero ni ellas, ni yo siento que ellas son mis madres, ni ellas sienten que yo soy su hija. No es así. Mi mamá es mi mamá. ¿Y quién es mi mamá? La señora Menezon, que ni siquiera puso un óvulo, porque no podía tener. Pero para estas mellizas Menezon, su mamá es la señora Menezon, que es la que lo quiso tener. Y dice ella en ese video, de los tantos videos que podemos encontrar, dice ella allí: sabemos, no somos conscientes que muchas mujeres en el mundo prestan su cuerpo por necesidad. Es lo que pasa en la India, es lo que pasa en muchos lugares donde hay muchas mujeres vulnerables. Pero si creyésemos que para que nosotros hayamos podido venir al mundo, nosotros, estos jóvenes que hoy existimos en el mundo y muchos, todos los casos serían así, eso sería terrible para nosotros mismos. Pero sabemos que no es así, que hay muchas mujeres que prestan su cuerpo voluntariamente y que no son las siervas bíblicas, no es la sierva bíblica la que está prestando su cuerpo. Entonces, hay que ver que en realidad hoy los niños entienden las cosas mejor que nosotros. Todo el mundo busca, sí, sus orígenes genéticos, biológicos. Conocer es una cosa. Pero el niño, ¿a quién quiere? El niño quiere al que lo quiere. No hay nada que hacer. Y una gestante sabe que gesta para otro. Y esa gestante no se siente la madre. Por eso no me gusta la serie que está pasando por televisión. Porque está creando un vínculo entre la gestante y ese niño que no es el que en realidad crea la gestación por sustitución. La gestación por sustitución, la gestante es gestante. Y no quiere ser. Y tenemos un caso, bueno, que está en la corte, pero que justamente lo ha interpuesto la gestante
Porque a la Cámara se le ocurrió decir que a esa niña tiene que ir por adopción. Y la gestante, ¿qué es lo que le está diciendo a la Corte? Yo no voy a aceptar eso. A mí no me van a decir que yo soy una madre abandónica. Porque para que a este niño lo adopten, yo tengo que haber sido una madre abandónica. Y a mí no me van a decir que soy madre abandónica. Yo no he abandonado a nadie. Yo he firmado un acuerdo con esta gente que voy a gestar por ellos. Así que yo madre abandónica no soy. Esa es la realidad. Eso es lo que pasa. Entonces, si eso es lo que pasa, es lo que... Bueno, discúlpeme tan largo. Pero una última cosa que quiero decir, muy importante, lo que dijo el profesor Villamo también. Él terminó con una frase muy, muy importante, que es el gran tema de la pluriparentalidad. Que este es el gran tema que hoy tenemos nosotros en el derecho de familia. El Código Civil y Comercial argentino siguió la regla binaria, no más de 2. Y esto es lo que nos están discutiendo, no solamente las parejas homosexuales, donde participa un tercero. Esto de la pluriparentalidad se está presentando también para la filiación biológica. Y en Brasil nos están dando ejemplos de esto. Una acción de impugnación del reconocimiento de la filiación biológica. Viene el que se dice padre biológico de este niño y dice, no, el que te reconoció a vos no es tu papá, soy yo. Empieza el juicio. El hombre pide, como una medida cautelar, un régimen de comunicación con ese chico mientras dura el proceso. Y el juez otorga ese régimen de comunicación previo a haber llamado al niño y explicarle por qué se va a encontrar con este señor. Le explica, mira, este señor dice que es tu papá y entonces vamos a ver cómo te llevas. Le explica bien. Ahora tiene que dictar sentencia. Y cuando va a dictar sentencia, efectivamente el padre biológico es el actor, no es el que había reconocido. Vuelve a llamar al niño, ese juez brasileño, lo vuelve a llamar. Y le dice, mira, te vuelvo a llamar porque quiero saber cómo ha ido esta relación que tenés con este señor. ¿Te acordás cuando te llamé y te dije? Sí. Y contame. Entonces el chico dice, me llevo muy bien con él. La pasamos fantástico. Vamos al cine, jugamos, todo muy bien. Me encanta. Pero también me encanta mi papá. Y yo no quiero perder mi apellido. Y quiero seguir teniendo el nombre de este que es mi papá. Por 10 años ha sido su papá, por 11 años ha sido su papá. Y el otro te gustaría que fuese tu papá. También, dice el chico. Pero no quiero perder este. Entonces, ¿qué hizo el juez del Brasil? Lo que hizo fue disponer que los dos figurasen como padres. Más la madre son 3. Ahí está la pluriparentalidad con la que ha terminado el profesor Villamo su conferencia extraordinaria, pero no para las técnicas de reproducción humana asistida, para la filiación biológica. Ya está, no contamos más casos. Lo que sí, yo les quiero pedir un aplauso muy especial para el traductor. Sí. Bueno, Aida se me adelantó, yo no me había olvidado de pedir el aplauso y agradecer. Lo que yo quiero pedir entonces ahora es un aplauso para los panelistas y muchas gracias por el estudio.